Buenas noches, ¿cómo están? Sí, el tema de hoy para conversar es tecnología verde e impacto de empresa en torno. Y bueno, empezando con lo que es la tecnología verde, yo no tenía el concepto claro, entonces lo primero que hice fue investigarlo y dice que es el conjunto de productos, servicios y procesos que utilizan recursos de manera eficiente y sostenible, lo cual me amplía un poco el concepto, porque mi criterio originalmente era simplemente tecnología más avanzada que se enfocaba en ambiente, cómo mejorar algo, pero realmente no sabía que simplemente procesos, optimizaciones contaban parte como tecnología verde o implementación de esta. Este, antes estaba comentando con Esteban y me dijo que tenía un ejemplo muy claro sobre el riego. Correcto, en Corea del Sur, por ejemplo, ellos utilizan el agua de lluvia, que obviamente no es potable, la utilizan, pero para lo que es riego de céspedes, áreas verdes públicas y también para limpieza de calles, inclusive para los sistemas que ellos utilizan para enfriamiento de vías públicas o las comunidades en épocas de verano que son muy calientes en Corea del Sur. Entonces es un buen ejemplo de cómo podemos utilizar tecnología a la mano del aire, del medio ambiente, para aprovecharla, mientras no desperdiciamos el agua potable en tareas de ese tipo. Sí, esta metodología, que ahora que lo dice Esteban, venía aplicada ya hace muchos años porque, bueno, cuando tuve la dicha de visitar Tikal, ellos almacenaban el agua de lluvia en unos contenedores gigantes para tiempos de sequía, no estar teniendo que desplazarse hasta ríos o ir a diferentes sitios para conseguir su agua, sino que simplemente lo aplicaban de tecnologías verdes desde hace muchísimos años que lo reutilizaban. Claro, de hecho, por eso ellos construían siempre cerca de cenotes, y por eso los cenotes eran salados, igual que las serpientes, porque en épocas de lluvia el cenote sube su caudal, digamos su pozo, y sube, y las serpientes que están ahí salen a la tierra. Entonces, por eso las serpientes para ellos son salados, porque les decían de una vez cuando ya había agua cerca de ellos para no tener que llegar hasta abajo. Por eso uno de sus grandes dioses también es Quetzalcóatl. Bueno, en el caso de los mayas es Kukulcán. Ujú. Y André, yo también tenía un ejemplo, ¿verdad? De tecnología verde. Vieras que sí, igual investigando un poco me pareció una noticia muy curiosa que encontré, que es una empresa, se llama Ørsted, que era una de las empresas como que eran las más contaminantes del mundo en su momento. Y con todo esto de las tecnologías verdes, ellos quisieron hacer un cambio, igual que como mencionaba Esteban, aprovecharon el medio ambiente. Lo que hicieron fue aprovechar el aire para generar energía eólica y lo que hicieron fue cambiar todos esos combustibles fósiles que utilizaban ellos en su empresa a aprovechar la energía eólica, que es algo que se utiliza actualmente, pero esta empresa fue como una de las pioneras que empezó a aplicar esto y lo interesante es que ellos al aplicar esta energía renovable, sus propios clientes se sintieron como de que en realidad ellos estaban haciendo algo por el bien del planeta y eso le generó valor de mercado y le generó más popularidad y de hecho ahora ellos son como una de las bases que utiliza la gente para hacer estos cambios de combustibles fósiles a energías renovables, por lo que me pareció muy interesante, la verdad, ver quiénes fueron los que empezaron con este cambio de mentalidad de chip. Sí, Muy sí, interesante. en el caso mío, estuve investigando mucho sobre China. Es que me interesa demasiado los megaproyectos que tienen, que son bastante, por decirlo así, al pequeño entorno de Costa Rica, son bastante locos. Eh, Estoy investigando la presa de las Tres Gargantas. No sé si saben que de ahora en adelante los días van a ser más largos. Ese es un detalle curioso, porque la represa almacena tal cantidad de agua que cambia el eje de rotación de la Tierra y por eso el momento angular
y estamos durando más en dar una vuelta, una vuelta a la Tierra sobre sí misma y se va a sentir 0.6 microsegundos de ahora en adelante cuando la represa esté completamente en su máximo funcionamiento. Eso tiene ventajas también y desventajas porque hubo muchas familias que estuvieron reclamando ecosistemas, perdón, que fueron afectados y del movimiento de desplazamiento de especies, todo eso afectó. Sin embargo, ese proyecto produce electricidad equivalente a más de una docena de reactores nucleares. Ya es un cambio bastante grande y una tecnología mucho más limpia y productiva, que también es uno de nuestros fuertes. En Costa Rica tenemos muchas represas. Vayan ustedes que en realidad la hidroeléctrica siempre ha sido considerada como las energías más limpias. Sin embargo, no es tan biodegradable. Porque usted se pone a pensar de cuánto bosque tuvieron que quitar, cuánto campo para poder construir la represa, por ejemplo. Sí, sí, por lo Digamos, general. si se hubiera mantenido como en sus orígenes, quería Nikola Tesla, ¿verdad? Que fue el que inventó el que desarrolló los generadores de electricidad alterna, la famosa AC, y básicamente era ponerla siempre cerca de cataratas, cascadas. Por eso la primera planta hidroeléctrica se puso en Niagara Falls, cataratas del Niágara, así aprovechando entonces la caída natural que ya estaba en la tierra para poder mover las turbinas que se generan electricidad. Ya después fue que dijeron, la verdad me sirve más tener eso controlado en un lugar que andar siempre buscando cascadas y se miró a ese lado. Pero mientras sigamos teniendo todas esas plantas, bueno, esas grandes, digamos así, plantas hidroeléctricas, es verde porque estoy usando agua y ese tipo de cosas. Sin embargo, también como humanos estamos matando ecosistemas o hábitat para poder tener eso. Sí, de hecho hay un concepto, no sé si lo han escuchado, el del greenwash, que Greenwash, ¿no? es como, bueno, en español obviamente es lavado verde, Ujú, que lo utilizan algunas empresas para marketing, entre comillas, en el que ellos se hacen pasar como una tecnología muy ambiental, muy eco-friendly, sin embargo no es tan real y lo utilizan como una estrategia de marketing únicamente para incrementar ventas. para Es, incrementar ventas y decir que cumplen ciertas normativas que les piden, ajá, como por en el ejemplo el caso, mercado europeo y así, ajá, como en el caso de los vehículos eléctricos que eléctricos. menciona Andrei, exactamente, una vez que se consiguen todos los materiales y el litio necesario para hacer una batería, Ujú. esa cantidad de carbono que se necesitó para poder producir un solo vehículo es lo mismo que duraría un vehículo de combustión emitiendo en 8 años, que es exactamente la vida útil de la batería. Entonces, el vehículo eléctrico se vende súper bien como una idea amigable, pero simplemente es porque yo como consumidor tal vez no esté viendo el impacto real que la producción de ese vehículo está generando. Exacto, y está bien, yo llego y lo conecto a mi corriente eléctrica y está bien, soy muy verde. Ajá, ¿y cómo se produce esa corriente eléctrica? Si no hay planta o hay sequía, hay que quemar diésel, combustible. Entonces al final Ajá. estás cargando. De hecho, ahí en internet vas a ver muchas veces de ironías, que son gente que tal vez se quedó varada con su Tesla o marca, por decirlo, una marca de vehículo eléctrico. ¿Y cómo lo llenan de emergencia? Con un generador eléctrico. ¿Cómo lo funciona el generador Sí, eléctrico? Quemando correcto. combustible. Entonces al final está gastando combustible de la misma manera. De Ajá. hecho, eso de lavado verde me parece muy interesante, no conocía ese concepto, pero por lo menos yo que soy una persona que no soy guía mucho con los vehículos, la verdad no estoy muy metido por ese lado. A mí me vendieron como que el carro eléctrico es una opción amigable y muy buena, pero eso que dice usted tiene toda razón. 8 años es bastante diferencia y es algo que le venden a usted ya con el producto terminado, un inicio que está generando mucha contaminación. De hecho,
Muchos amigos míos actualmente disponen de carro eléctrico por lo mismo, porque quieren ser amigables con el ambiente, lo que nos han enseñado mucho a mi generación, básicamente tratar de ser amigables con el ambiente, pero ese lavado de cara que hacen ellos es, es una forma diferente de las cosas y la verdad es que tiene razón. De hecho, también quiero relacionar esto como con la inteligencia artificial, que ahora la inteligencia artificial es muy buena, nosotros vemos siempre el curso que usemos como respaldo y todo, pero es como siempre se ha venido comentando, más que todo como con las imágenes, digamos. Nos ha ayudado a nosotros a ser más eficientes en nuestros procesos y sabemos utilizar correctamente las herramientas, pero también ha desfavorecido en el impacto ambiental, ya que, como se ha mencionado, crear imágenes, por ejemplo, consume litros y litros de agua. De hecho, vi una noticia en la que utiliza la propia inteligencia artificial para tratar de reducir el impacto de gasto de agua y de consumo energético que se está gastando, porque realmente es muy alto en este sentido, por lo que tiene un impacto negativo en lo que son de estas empresas que trabajan en las inteligencias artificiales. Y de hecho, no solo en consumo eléctrico, bueno, de agua, que es para enfriar los Ujú. servidores, sino que, por ejemplo, vos también lo ves como consumidor final, como por ejemplo, yo que me acabo de armar una compu, bueno, ahora en diciembre, en el precio de las tarjetas de video y en el precio de la memory RAM principalmente. Que las memory RAM están tan agotadas por tantas compañías que salen de día hoy en día y compañías que quieren más funcionar en la nube, como haciendo imágenes, edición de videos, en misma Microsoft con Copilot. Y básicamente ya no hay tanta oferta de memory RAMs. Entonces, ¿qué pasa? Las compañías hacen contratos con todas estas gigantes, Microsoft, entonces la misma PlayStation, porque la misma memory RAM que le venden a usted, digamos, para su compu, su laptop, la que usan en las consolas también, o en diferentes servidores, y ellos dicen, ok, yo le vendo a X compañía que me está pidiendo un lote de 6.000. Y si para eso tengo que castigar al consumidor final, que es en este caso este Vitan, que está en su casa pidiendo memory RAMs, espérese hasta 8 o 6 meses o lo que pueda encontrar y está a 3 veces lo que valía a principios de 2025. Y de Sí, hecho usted lo ve. Digamos, yo cuando comencé a ver cuánto ocupaba ahorrar, decía, por ejemplo, memory RAM, el paquete de 2 digamos, costaba 30. Y uno, ok, tuanis. Pero usted comenzó ya a diciembre y ya era una, costaba 60. Solo una, ya no había paquete de dos, una RAM. Yo es que tuve suerte y logré conseguir todavía un paquete de dos, entonces salió barato. Pero si no, bueno, barato, entre comillas, porque ya estaba con el precio del mercado aumentado. Pero si no, era eso casi que imposible que yo me armara la compu, por ejemplo. Y todo porque se da por ese lado. sí. Ahorita que menciona usted los centros de datos o los data centers, eso me recuerda a algo muy curioso porque el problema de las memorias RAM o los procesadores, un problema grande que tienen es que se calientan. Ujú. El detalle es cuánta información, cuántos datos tienen que guardarse para todo Internet. Entonces, hay demasiados centros de datos y como detalle curioso, una problemática de esto es cada correo electrónico que usted tiene está haciendo una huella de carbono. Si usted borra sus correos electrónicos, curiosamente, está ayudando al planeta indirectamente. Entonces, Ujú. por eso mismo consumo. Pero como para volver a la idea de los centros de datos, una optimización que muchas empresas han decidido hacer con estos centros de datos ha sido colocarlos, por ejemplo, en el desierto. ¿Qué es el detalle o cuál es el beneficio de tener un centro de datos perdido en medio del desierto? Bueno, que simplemente podemos aprovechar las condiciones del desierto, que por las noches es sumamente frío y por los días sumamente caliente. Entonces, ¿qué beneficios me trae esto? Que por las noches, si tengo un centro de datos que se me sobrecalienta en exceso, simplemente puedo abrir las ventilas y dejar que el aire frío del desierto, casi gélido, que congela,
entre a mis instalaciones, el aire caliente sube, el aire frío baja, entonces puedo extraer aire caliente e ingresar aire frío sin una inversión externa Ujú. para poder mantener fríos mis servidores. Y además de esto, en el día ponen plantas solares para enfriar estos sistemas porque están bajo tierra. Entonces, como Ujú. no les pega el sol directamente, simplemente utilizamos la energía solar para poder hacer un sistema más autónomo que no impacte tanto. Incluso hay algunos localizados debajo del océano también para poder enfriar en todo momento estos servidores. Entonces es muy curioso ahí, si quieren lo investigan a profundidad luego. Bastante, Sí, bastante curioso. está buenísimo. De hecho, eso me recuerda que anteriormente le comentaba a Richard que estoy metido en lo que es la metodología Slim y ese tipo de cosas, ¿verdad? Que tuve una certificación al respecto. Entonces, que me gusta que cada vez vamos aumentando, mejorando más en esa área. Entonces, por ejemplo, me estaba sonando aquí una alarmita. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta que las 5 S que empezaron siendo solo 5, en inglés se conoce como 5 stars, porque no les gusta simplemente copiar nada de lo que viene en Japón, pero después pasó a ser 6 S porque se metió la parte de safety, que es seguridad, y actualmente se metió una séptima, que es de sostenibilidad. Eso quiere decir que cualquier proceso o mejora que yo tenga que hacer a nivel de industria o proceso, en realidad eso aplica para cualquier proceso en sí, no necesariamente industrial, hasta puede ser un proceso del día a día suyo. Tiene que cumplir que no genera ahorro, que mejore calidad, que sea salud, seguro para las personas y tiene que tener un factor de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ver o cómo reducimos, por ejemplo, desperdicio no reciclable, cómo podemos hacer el proceso más eficiente. Ese tipo de cosas también me ayudan a controlar mi huella de carbono a nivel, por ejemplo, empresarial. O inclusive en su casa, si usted tiene un proceso, por ejemplo, un proceso puede ser cualquier cosa. Usted llega y dice, estoy comiendo una fruta. Eso ya es un proceso. Si usted llega y dice, ok, ¿qué hago yo actualmente con la cáscara? La boto. Bueno, para mejorar eso, agarremos la cascarita y lo metemos a una composta, por ejemplo. Ya estoy ahí mejorando y reduciendo mi huella de carbono. Sí. En el caso también de Costa Rica hay muchos proyectos y pymes. No sé si sabían que el Procomer muchas veces está, eh, ¿cómo es que se dice? No es costeando, es financiando Financiando. a pymes que sean top o que promuevan la tecnología verde. No sé si Ujú. sabían de eso. O en el caso de Costa Rica también, no sé si han llegado a usar los e-coins. No, no Yo, los se los recomiendo. Es un sistema que existe para el reciclaje, para fomentar el reciclaje. Bueno, es muy simple. El reciclaje uno lo clasifica y separa adecuadamente. Y, sin embargo, si uno se registra en la plataforma de eCoins y lleva una medición correcta del reciclaje que usted está enviando, ellos se lo reconocen como puntos y te dan descuentos en la plataforma. Incluso yo tuve la suerte de que me gané un viaje en un Airbnb, entonces deja bastantes cositas, beneficios. bastantes beneficios por si quieren probarlo. Buenísimo. Y Amigos, ya se nos está acabando el tiempo. En realidad ya estamos básicamente overtime. Entonces, ¿qué les parece si vamos haciendo unas conclusioncitas aquí para despedirnos de nuestra audiencia? este, Si querés, primero vos, André. Y bueno, me parece muy interesante como, bueno, para ir finalizando. De hecho, con toda esta conversación que tenemos, aprendí muchos conceptos nuevos sobre las tecnologías verdes, la verdad que son muy importantes. Lo de los carros eléctricos, por ejemplo, y los servidores me pareció muy interesante. Nada más quiero agregar algo para terminar, que es una investigación que yo hice
en la NAME que nosotros utilizamos óxido de zinc y dióxido de titanio para reducir las emisiones de CO2 que producía el asfalto en carretera. Y fue una investigación muy bonita, ya que el óxido de zinc y el dióxido de titanio absorbían los rayos ultravioleta, que estos descomponían la estructura de la NAME y generaban mucho CO2. Entonces era como un proyecto que está en desarrollo en la NAME, que la verdad ojalá en un futuro se pueda implementar, pero solo quería dar ese detallito de que se ha estado desarrollando. Muy bien, y felicidades, suena como un proyecto bastante robusto de tu parte, e interesante, sinceramente. Sí, bastante innovador. No es una Bastante. idea Es fácil. bastante innovador, es un proyecto que implementa en otros países, si no recuerdo mal, España, Inglaterra, hasta el mismo cemento lo usan y ayuda a reducir demasiado las emisiones. Es un proyecto muy bueno. Ojalá aquí se pueda implementar algún día. Sí. Ojalá que no quede en el olvido como el proyectico de Franklin Chang o así. Exacto. Este, en mi caso, la conclusión puede ser de que no todo lo que brilla es oro. Tengamos cuidado cuando estamos comprando un producto barato, como decía un profesor de la universidad, alguien tuvo que haber pagado ese precio. Tal vez no lo veamos directamente, sino que indirectamente alguien se vio afectado o, Ujú. o puede verse afectado en el futuro debido a eso. Entonces, tengamos cuidado, investiguemos y no simplemente nos vayamos por las tendencias o simplemente por una primera impresión. Perfecto. Y yo de mi parte lo que quiero aportar también es que si bien la mayoría de las cosas viene de nosotros, también me agrada que hay normas e industrias que ya piden ese tipo de cosas. Aparte de sostenibilidad, que sea amigable con el ambiente, que le exige a sus compañías que quieren certificarse, por ejemplo, o aplicar para vender en X mercado, que ya tengan sus procesos ambientales y amigables con el ambiente, ¿verdad? Para que no sea nada más de que es por voluntad, sino que si está bien, quiere venderle a Costa Rica, por darles un ejemplo. Perfecto, pero tiene que cumplir esto y lo otro, y tiene que mandarme reportes de cómo eso se está controlando. Algo así como nosotros que vendemos como país, que vendemos oxígeno a las naciones. Entonces, que hay naciones que son sumamente productivas, les cuesta la parte esta de carbono, pero dicen, bueno, yo cumplo porque tengo comprado X parte o aporto X parte de dinero a Costa Rica para que ellos mantengan su biodiversidad y ya con eso yo cumplo mi parte de oxígeno, que tal vez no puedo en mi país actual, pero lo estoy teniendo allá. Y nosotros como marca país nos potencia con la parte de verde. Ujú. Bueno, compañeros, muchísimas gracias y con eso cerramos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, gracias.